Hoy vamos a estar hablando de cosas raras, cosas extrañas, cosas diferentes de Paraguay. Anteriormente ya hemos visto muchísimos videos hablando de muchas cosas de Paraguay, de hecho hay muchos extranjeros hablando de eso. El último video creo que estuvo bien recibido, estuvimos hablando más o menos de curiosidades, de cosas de la comida, de la gastronomía de Paraguay, que si no lo has visto por ahí te lo dejo, o si no vete a echar una vuelta por el canal. Creo que si te das una vuelta vas a darte cuenta que hay muchos videos que a lo mejor te pueden gustar. Este canal ya me lo han recomendado anteriormente en mi canal de Telegram, que si no lo sabías tengo un canal de Telegram donde recibo sugerencias, así que si quieres enviarme alguna sugerencia por allá, es bien recibida siempre. El canal se llama To Love Bears o algo por el estilo. Sinceramente desconozco cuál es la nacionalidad de estos dos chicos, pero según tengo entendido están residiendo directamente en Paraguay y como que ya tienen algún tiempo viviendo ahí. Entonces directamente de su boca va a salir algunas cosas interesantes que a ellos les parecieron o que les sorprendieron de la cultura de Paraguay o de las personas de Paraguay. El video original ya saben que lo voy a dejar en la descripción por si lo quieren ir a ver sin ninguna interrupción, ya que aquí yo únicamente lo utilizo como material para comentar algo interesante que me parece del video en sí. Y la idea es ir opinando, ir comentando cosas que también a mí me parezcan interesantes, o por lo menos para comentar un poquito, o por lo menos contarles alguna anécdota alrededor de cosas que a mí me parecen también que pueden dar material para hacer este video. Para los que no sepan, yo soy de Guatemala y casi siempre ando haciendo comparaciones con mi país porque es lo que tengo a la mano y es como el único punto de comparación que tengo, así que si no les molesta que haga comparaciones, la verdad es que yo las hago cada rato. Bueno, empecemos viendo a ver qué cosas interesantes tiene para decirnos estos amigos. Ok, son 11 cosas que nos sorprendieron de Paraguay y comencemos con la número 1. Es el tema de los árboles en medio de la calle. Acá en Paraguay se respeta muchísimo el tema de la vegetación, el tema de los árboles. De hecho, hay como programas e iniciativas donde se invita a la gente a sembrar árboles, pero es tanto el respeto que tienen que puedes ir por una calle, incluso por una avenida y ver un árbol en medio de la pista. No sé de dónde vengan ellos, todavía no les distingo el acento, pero la verdad, aquí, al menos en lo que yo sé, hay muchísimos lugares con árboles en medio de la calle. De hecho es como un tipo de estándar que cuando hay una calle muy grande en medio tienen que haber árboles, no sé por qué. A nosotros somos un país como muy verde, por así decirlo, porque tenemos muchos árboles, muchas plantas, muchos animales, y supongo que eso también le da como cierta belleza a lo que miramos alrededor, el ornato en general de cada ciudad. Eso sí, yo he visto también cómo a veces han destrozado un montón de árboles por construir carreteras y les vale, o sea, les vale que destrocen todo el bosque, pero sí es común encontrar dentro de la ciudad los árboles a media calle. Supongo que si nos vamos a Europa o Estados Unidos, a lo mejor ahí no se respete tanto eso, porque la verdad es que tener árboles en medio de la calle, a lo mejor dicen es que me quita espacio y podría ser esta carretera más grande, que esto también lo he escuchado en comentarios de personas que son de aquí, por ejemplo, que dicen es que las carreteras son muy pequeñas, ¿por qué no quitan todo eso que dejaron en medio? O sea, toda esa naturaleza que dejaron en medio, quítenla y pongan más amplias las carreteras. Y no sé si yo estoy tan de acuerdo con eso. No me parece que sea como la solución a detener el tráfico o hacer el tráfico menos pesado. Creo que sería más alternativa crear mejor transporte público para que la gente deje de andar tanto en carro y confíe en el servicio de transporte para todo el mundo. Y eso sería mucho mejor antes de volarse los árboles que están en medio de la calle. ¿Qué culpa tienen los árboles, va? Pero mi punto es que sí hay algunos lugares que a lo mejor se parecen en ese sentido. Yo siempre he dicho, de hecho cuando vi la primera vez algunos videos, no sé si ustedes se recuerdan los primeros videos que vimos de Paraguay, yo dije que se me asemejaban muchas cosas, que cuando yo estaba viendo cosas de Paraguay, mercados, calles, como que se me asemejaba mucho a lo que estamos viviendo aquí en Guatemala. Obviamente nosotros somos un país muchísimo más poblado porque hay demasiada gente en un país tan pequeño, pero hay muchas cosas que tenemos similitudes, hay como ciertas tintes ahí en las ciudades o en los pueblos o en los mercados que a lo mejor compartimos características. Ya ven, ahí hay otra coincidencia. Continuamos viendo a ver qué otra cosa dice. Sí, justamente cuando voy camino hacia el trabajo de regreso suelo toparme y ver esto porque hay una calle donde está el árbol en medio de la vía y carros tienen que, o sea, de un canal frenar para dejar pasar al otro. Ah, ok, ya me di cuenta, ¿no? Entonces no es como que lo tengan controlado, es si el árbol está a media calle, ahí lo dejan. Bueno, a lo mejor eso tal vez no es tan así aquí. Si el árbol está haciendo estorbo, la verdad es que sí lo van a quitar de raíz, o sea, ahí ya no va a aparecer nunca más un árbol. Pero sí suelen como, si quito este árbol, lo pongo más para allá. Eso normalmente suelen hacerlo en algunos lugares, no en todos. Algunos, como les dije, les vale y deforestan a lo loco, pero hay personas o, bueno, hay entidades,
por así decirlo, que se encargan de hacer esa reforestación, de quito un árbol aquí y lo paso para allá. Normalmente eso he visto, repito, no en todos lados, pero en algunos sí. Pero literalmente lo que acaban de mostrar es un árbol en una media calle y sin sentido alguno. Como quien dice, vos estabas aquí primero, arbolito, y no te vamos a molestar. A ver, eso sí es raro, lo admito, pero no me molesta, la verdad. Digamos que los árboles vinieron primero que nosotros. Los cambios de clima tan bruscos. Y sé que esto ya lo hemos mencionado en varios de nuestros videos. Cada invierno que llega es como que wow, dentro de un mismo invierno podemos tener climas de temperaturas de un día 38 grados y otro día 10 grados. Eso es algo que me han comentado muchísimo, la verdad. Algo del clima, casi siempre que estoy leyendo comentarios hay más de alguien diciendo algo del clima de Paraguay, ya sea porque tienen unos climas bastante extremos calurosamente hablando, porque por lo que tengo entendido, la verdad es que el país se ve que es bastante cálido, bastante caluroso, al menos a comparación de lo que yo vivo. A lo mejor a comparación de otro país que es más caluroso, vamos a decir, pues está normal, pero la verdad es que así como nosotros, donde yo vivo específicamente, la temperatura normal, aclaro, puede variar evidentemente, pero lo normal es entre 16 grados por la noche y digamos que nuestro punto más caluroso puede estar hasta los 25, 26, así en un día más o menos caluroso. Evidentemente hay días que llega hasta 28, que ahí nos estamos asando literalmente, y hay días que en la noche llegan hasta 10 grados, que ahí nos estamos un poquito congelando. Pero sí es algo característico que siempre mencionan de Paraguay, es algo como el clima es interesante, el clima es diferente, el clima es extremo a veces en Paraguay, sobre todo si venís de una ciudad como con un clima muy estable. Digamos que si todo el tiempo está frío, todo el tiempo es caluroso, es como, aquí los cambios de temperatura de 40 grados a 10 grados es demasiado. Incluso si no estás acostumbrado, hasta te puedes enfermar o algo por el estilo. Pero supongo que para los paraguayos eso es su día a día y normal. Y esto solamente ocurre en la temporada de invierno. Otra de las cosas que nos sorprendió es tanto yacaré o caimán conviviendo entre la gente. Hola, perdón que interrumpa. Solo quiero recordarte que puedes dejar tu like, tu comentario y tu suscripción. Si te gusta el contenido y quieres apoyar el canal, puedes dar al botón unirse que está al lado de suscribirse. Y por último, rápidamente te cuento que existe un canal de Telegram en el cual puedes enviar tu sugerencia para reaccionar. Te dejo el enlace en la descripción. Ahora sí, continúa viendo el video. Y hay como anuncios y esto que te dicen que que no te acerques, que tengas cuidado. Que no era yacaré o yacaré. Según yo era yacaré, porque seguramente lo tengo confundido. Pero sí, ya me habían comentado que los cocodrilos, los caimanes, los lagartos, no sé la verdad qué especie es específicamente es incluso hasta una comida, que hay algo que los paraguayos comen seguido, según entendí yo. No sé si todos, pero por lo menos aquí, por ejemplo, hay gente que dice, es que en Guatemala se come la tortuga. En países como Guatemala, su cultura permite comerse a las tortugas. ¿Cómo? Naciones utilizan el ¡Guatemala! ¿Qué estáis haciendo? Pero yo, si te soy sincero, jamás en mi vida he probado algo de tortuga. Entonces no sé si toda la gente ha probado el yacaré o yacaré. Entonces no sé qué tan cierto sea, la verdad, que haya tantos cocodrilos. Supongo que sí. Bueno, no sé si son cocodrilos, pero esos animales. Solamente les digo que yo no probaría eso. Que me dicen, es que es la comida tradicional. Pues qué buena onda, pero yo no lo voy a probar. Así como hay muchas cosas que aquí come gente y yo no he comido. Hay gente que come hasta tacuacín, que para los que no sepan qué es un tacuacín, se los dejo ahí. Son unas babosadas que yo en mi vida me comería jamás. Es más, seguramente yo no coma ni conejo ni nada por el estilo. Si casi ni me gusta la carne de res, ya me voy a comer yo un cocodrilo. Pero bueno, otra cosa interesante, que andan ahí caimanes por las calles, dicen ellos. En la Universidad de Asunción también puedes encontrar, incluso hicimos un video de esto, en plena universidad puedes conseguir estos yacarés, estos caimanes. Siguiente cosa que nos sorprendió es ver poca gente en las calles. Ok, esto ya lo habíamos mencionado anteriormente e incluso ha habido comentarios de ustedes donde nos dicen, mire, pero ahí no hay gente, esto siempre está solo, y es así. Acá la gente suele salir más en sus autos que caminar, así que es normal que tú vayas por una calle de Asunción y lo veas vacío. Ok, eso está interesante. No sabía la verdad que la gente salía casi solo en carro. Seguramente va a haber excepciones y vas a decir vos, yo sí salgo a pie, pues de plano, pero la mayoría, por lo que estoy escuchando, pues sale en sus carros. Aparte que tampoco son un país con tanta gente, entonces supongo que es fácil que las calles estén vacías. Si aquí con tanta gente hay veces horarios en los que no hay casi nada de gente en las calles, y a ver, como que ya estoy medio entendiendo, creo yo, y puedo medio distinguir que son como venezolanos, creo yo, los chicos, o al menos eso me imagino yo, con mi poca experiencia escuchando a cada una de las nacionalidades en los videos, creo yo que puedo distinguir que son venezolanos. Ya ustedes me corrigen en los comentarios, pero yo creo que son venezolanos. Y es que cuando llegamos a Paraguay
Paraguay, vaya que nos sorprendió que muchas personas tienen vehículo propio. Y cuando hablo de muchas personas, hablamos también de personas muy jóvenes que ya suelen tener su auto, personas que trabajan en tiendas de centros comerciales, por ejemplo. Es algo que sí nos sorprendió porque realmente en otro país de la región cuesta mucho más tener un auto y no es muy común que veamos personas como que demasiado jóvenes con carro. Aquí se ha dado una tendencia últimamente y es que la gente tiene muchas motos, fíjense. Les cuento nada más para que sepan. Hace unos cuantos años, o sea, digamos unos 5 años, la verdad es que había motos, por supuesto, pero por lo general siempre eran o señores que los cargaban o chavos que querían llevárselas ahí de muy brum brum brum. Pero la verdad es que actualmente casi cualquier persona tiene una moto. De hecho, en las casas, cuando hay un carro, siempre como que de alternativa hay una moto para viajes un poquito más rápidos o porque quieren saltarse el tráfico. Por lo general siempre hay más de alguna moto en alguna casa que ya tiene carro. No estoy diciendo que en todas, pero he visto ahora, por ejemplo, algo que no se daba mucho era ver a chicas, era ver a mujeres en motocicletas. La verdad, aquí era algo muy extraño, no sé en otros países, pero aquí en Guatemala casi no se miraban mujeres específicamente en motos. Y ahora, la verdad es que es muy común, sobre todo desde que salió el mercado de las que son automáticas pequeñas que se llaman Navi o hay como otras versiones similares. A partir de eso, la verdad es que muchísimas chicas se animaron a tener moto. Pero no solo esas, también motos de velocidades, pasolas de todo tipo. Las chicas ahora se animan más a andar en motocicleta y pues la verdad es que es un vehículo cómodo. Yo manejo motocicleta, de hecho es lo único que tengo para conducir en las calles, pero yo más que comprarla por lucir o algo por el estilo, la verdad es que la compré nada más por necesidad y que no quiero andar en bus, sobre todo por lo que les comenté al principio, que la verdad es que el servicio de transporte público en Guatemala es malísimo. Pero bueno, referente a lo que están diciendo ellos de Paraguay, es interesante que desde pequeños haya gente que tenga su carro. La verdad es que aquí también es como un sueño aspiracional de la mayoría de los patojos, de los chavos que quieren tener un carro, y es como la primera meta a cumplir, quiero comprarme un carro. Pero si les digo la verdad, normalmente esas cosas pues solo los que tienen papás con un poco de dinero y se lo pueden permitir, porque en sí que los chavos o que los patojos se compren los carros es muy raro, nada más que hayan trabajado desde pequeños, pero no, por lo general no se da, nada más con papás que tienen pisto o dinero pues. Bueno, seguimos viendo el video. Claro, en nuestros países también es normal que de repente tengas como la ventaja de que tu padre te compre un carro para ir a la universidad, pero no es la mayoría. Lo que pasa es que acá es más accesible el tener un carro que en otros países de la región. Otra cosa que nos sorprendió de acá, de Paraguay, es la amabilidad y la hospitalidad del paraguayo. Sí, es verdad que los latinoamericanos en general, y siempre lo digo, o sea, nos caracterizamos por ser muy amables. O sea, tú puedes ir a cualquier país de Latinoamérica y te vas a encontrar con gente muy hospitalaria, muy amable. Algunos países suelen ser más receptivos a los extranjeros, pero creo que la mayoría de los latinoamericanos creo que llevamos eso mucho en la sangre. Y es por eso que nos conquistaron fácil los españoles. Perdón, tenía que hacer el chiste. Sinceramente, la verdad es que sí, en Paraguay hay gente muy amable. Me he dado cuenta, sobre todo en los comentarios, porque pues tampoco es que conozca tantos paraguayos. Conozco un par nada más, pero la verdad es que en los comentarios me he dado cuenta que de 100 comentarios, digamos, unos 90 son buenos, o por lo menos amables. Y luego está ese 10% que ya sabemos que en más de algún momento hay alguna gente que en internet pela cables y anda comentando cualquier cosa porque se molesta, se ofende, porque odia a alguna persona y pues ni modo, se tiene que expresar según esa persona en los comentarios. Pero la mayoría, la verdad es que son gente muy amable. Casi todos los paraguayos que me han escrito, y paraguayas por supuesto, han dicho así como que ay, que no sé qué, que me gustan tus videos hablando de Paraguay y que no sé qué. Y a pesar que yo a veces casi ni hablo de Paraguay, a veces yo me voy por otras ramas y ya ni termino hablando del tema central. Y creo que eso es algo que me gusta, que a pesar que me salgo por la tangente y que termino hablando de otra cosa que tal vez nada que ver con Paraguay, pues aprecian que por lo menos haga mención en los videos. Entonces voy a dejar hasta acá el video. Si lo quieren ver completo y sin ninguna interrupción, vayan a ver el video original que se lo voy a dejar en la descripción. Espero que les haya gustado el video, y si tienen alguna sugerencia de algún video que crean que pueda estar interesante o entretenido acerca de otro tema o de lo que sea, me lo pueden enviar al Telegram que ya les mencioné anteriormente. Recuerden, mis redes sociales siempre están saliendo a un ladito por si me quieren apoyar por allá. Siempre es muy bienvenido todo el apoyo. No se les olvide dejar su like, su comentario, su suscripción, y nos vemos en una próxima ocasión con otro video que seguramente va a estar igual de interesante que este. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chao.